Hola a todos y a todas. Empezamos otra nueva charla del aula de cómic de la Universidad de Valencia y esta vez tenemos con nosotros a Pedro Cifuentes. Lo hemos traído fundamentalmente porque acaba de salir el segundo volumen de su Historia del Arte en cómic, dedicado a la Edad Media, pero también porque queremos hablar con él de su larga trayectoria intentando meter el cómic dentro del mundo educativo que por fin ha conseguido y además de una manera exitosa. La verdad es que los que conocemos a Pedro de estos los toros lo conocemos de mucho antes. Yo no sé ya si él se acuerda de aquella época de Otra Cosa Cómics, de Dos Piedras Cómics y de Epicentro, que es como yo conocí la obra de Pedro Cifuentes. Pedro, ¿cómo se pasa de Epicentro, de Otra Cosa Cómics, a Pizarra con Garabatos y a dedicarse prácticamente a dar clases con cómics? Pues mira, por una evolución, digamos que tú te vas haciendo mayor, es triste, pero es así. Y luego también porque por mucho que cambien las cosas, como diría Plisken el Serpiente, siempre son las mismas. Es decir, en cierto sentido, personajes que aparecen en los cómics, en los fanzines de Epicentro, de Otra Cosa Cómics, también están presentes aquí en las cosas que estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que, claro, han mediado 20 años vista y pues no pensaba yo dedicarme a esto de forma más o menos profesional. Era un divertimento en aquel entonces. Lo que pasa es que cuando empecé a trabajar como docente me di cuenta de que, bueno, lo tenía claro, pero lo constaté que el cómic tiene un potencial didáctico muy importante y adapté pues lo que venía haciendo hasta ahora con lo que hago ahora en el aula. De todas maneras, tú ya en el blog Pizarra con Garabatos sí que empiezas a dar esas pequeñas pinceladas de lo que puede ser la utilización del cómic en el aula. Es verdad que Pizarra con Garabatos es casi una especie de slice of life educativo del día a día del profesor, pero ahí sí que ya empezabas a dejar caer que esto iba más allá de simplemente contar lo que pasaba en el aula, ¿no? Mm. Es que lo que sucede con el tema de la docencia, el slice of life que tú dices, y con el tema de la implementación del cómic, es que yo me sentía un poquito como que estaba caminando por terrenos pantanosos, porque sí, pues había mucho material a nivel teórico incluso, ¿no? De gente que te decía las ventajas que tiene el cómic dentro del aula, ¿no? ¿Por qué no utilizarlo? Pero claro, como yo lo planteé en un principio, que es utilizarlo como el vehículo de transmisión de información que utilizo dentro del aula, pues era una cosa, a ver, desde mi punto de vista y un poquito cogido por los pelos, porque evidentemente hay compañeros que lo utilizan y hay autores que también han trabajado, pero bueno, tuve la posibilidad de hacerlo de forma casi pionero, ¿no? Entonces me movía por terreno muy pantanoso y esas reflexiones, lo que iba sacando y lo que yo iba experimentando en el aula, trabajando con los TVOs, con los chavales, pues lo empecé a reflejar en el blog. De todas maneras, sí que es cierto que el cómic en el aula lleva ya un tiempo que se está introduciendo, pero parecía que realmente la funcionalidad era de material de apoyo, ¿no? Por ejemplo, en el aula de historia, Totalmente de acuerdo. un material de apoyo. Mm. Totalmente de acuerdo. E incluso, bueno, eso ya te hemos comentado alguna vez en alguna de estas charlas que tenemos tú y yo, material de castigo, ¿no? A mí me llamó mucho el tema, la atención de que el primer instituto en el que trabajé tenían una especie de aula de convivencia donde iban ahí los malotes cuando se portaban mal. Tú estabas de guardia y te encontrabas con que los malotes en esa hora que se portaba mal lo que hacían era leer los tebeos que había dejado alguien encima de la mesa. Entonces, claro, había malotes que se portaban mal aposta para leer Asterix y leerlos. Era bastante curioso, ¿no? Pero sí, como material de apoyo, evidentemente es una fuente de información muy importante. Luego sí que les abordamos también cómo se puede trabajar dentro del aula o cómo lo trabajo yo. Pero lo importante es que los chavales creen sus cómics, ¿no? Es lo que a mí me interesa y lo que hacen, utilizar el recurso de la narrativa gráfica como elemento de apoyo para lo que sería, por ejemplo, una exposición oral, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que he descubierto o que he constatado y que ahora mismo estoy, entre comillas, investigando el tema dentro del aula, es el potencial inclusivo que tiene la viñeta dentro de la educación, porque tiene una lectura súper multinivel y un disfrute que se puede hacer de 20.000 formas y va por capas, ¿no? La forma de trabajar. Entonces, me sorprende muchísimo eso, ¿no? El potencial inclusivo que tiene el cómic dentro del aula. Claro, porque estamos viendo cómo efectivamente muchísima gente está utilizando el cómic ahora como material de apoyo. Mucha gente ha descubierto pues, el uso del arte de volar, de los surcos del azar, de Paracuellos, de todas estas obras dentro del aula de historia, incluso de otras obras, yo que sé, las Águilas de Roma o cualquiera para hablar de cómic. Pero tú planteas algo completamente distinto, un apunte diferente que es, aparte de ese material de apoyo, vamos a utilizarlo metodológicamente. El cómic como una Mm. forma narrativa
al mismo nivel que la narración escrita. En ese sentido, que si se puede narrar por escrito, se puede narrar. Eso conjuga también con otras líneas dentro del mundo de la educación que estamos viendo y que de alguna manera tú también has practicado y eres pionero también en esas cosas, que es la gamificación del aula, la flipped classroom, el visual thinking. Todos estos procesos, de alguna manera, el cómic es capaz de reunirlos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tú piensas que un elemento muy importante en la educación, sobre todo ahora en estos días que corren y a lo largo del siglo, es algo que viene de antiguo, ¿no? Es el zauma griego, el despertar un poquito el interés de, ¿no? El captatio bene voluntae latino, el sense of wonder, ¿no? El sentido de la maravilla, el educar mediante el impacto, mediante algo que te llene, ¿no? Que te deleite. Entonces, no deja de ser paradójico que en este momento en el que hay tanta innovación tecnológica, o digital, crear algo con una hojita de papel, un boli, en fin, sentarte tú dentro de lo que es la hoja, ¿no? Crear tú algo. Tiene algo de craft terapia también, de sentirte tú a gusto con lo manual, ¿no? Y se le reivindica, y sobre todo de frenar un poco el ritmo de los chavales, ¿no? Porque todo va muy rápido, muy visual, pero el poder crear cómics dentro de sus capacidades, que insisto, cómics que hacen chavales de 12 años, no espere nadie pues un Brescia o un dibujo súper anatómicamente perfecto, que bueno, también lo hay, porque yo tengo chavales y de hecho en estos 15 años que llevo ya me he encontrado con ejemplos de críos que dices, pues que este niño es una maravilla, esto es que tiene lápiz en las venas, ¿no? En concreto este año tenía una niña en primero que es que era brutal, y era totalmente autodidacta y no era consciente de sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizar esto para que luego se dedique al diseño gráfico? Con 12 años, pues evidentemente es complicado, ¿no? La vida le llevará por otros derroteros, pero es una potencialidad importante. Evidentemente son excepciones. En general, los chavales dibujan como dibuja un niño de 12 años, pero sí que saben contar cosas mediante la narrativa gráfica, porque al final, desde mi punto de vista, lo que importa no es un dibujo pues anatómico perfecto, una ilustración. Eso pues lo irán aprendiendo con el tiempo. Pero que sí que son capaces de contar cosas con mecanismos tan rudimentarios y tan simples como el de una tira cómica, un AUCA, etcétera, ¿no? Y eso nos pasa también a los adultos. Entonces, aquí quizás es a donde entra también el componente del visual thinking, ¿no? Del pensamiento visual, el tratar de dibujar dibujos muy sencillitos, pero reconocibles, ¿no? Con monigotes pequeñitos y tal, y que puedan protagonizar acciones. Y luego también es muy importante en este especie de trasfondo el hecho de que es inclusivo la utilización del cómic dentro del aula, pero también es muy personalista, porque no hay dos personas que dibujen igual y no hay dos personas que utilicen las mismas metáforas gráficas y tampoco hay dos personas que a la hora de plasmar una situación la plasmen de la misma forma. Pero sí que es cierto que todas esas personas, a la hora de coger y explicarte qué es lo que han hecho, por qué han utilizado este recurso, por qué han planteado esto de esta forma, si el proceso de aprendizaje ha funcionado, y en este caso con mediante el cómic funciona, pues es cuando se explicita y es cuando se produce lo que yo llamo paradoja de la oralidad, ¿no? Que tú utilizas un recurso gráfico como puede ser una tira cómica para luego pues exponer un tema, ¿no? Y es a donde yo como docente entiendo que tú has aprendido todos los conceptos y los has desarrollado de una forma novedosa que incluso tú no tenías claro que pudieras llegar a hacer. Ahí, de todas maneras, ahí está, en esas edades de secundaria, es posiblemente donde se da esa transición entre el niño que dibuja de forma casi compulsiva al que le da vergüenza dibujar. Y quizá ahí tú tienes que romper esa barrera que parece ser que existe de manera casi natural de el que es que yo no sé dibujar, es que ya no es el miedo a la página en blanco, es por qué el ser humano en algún momento se olvida de dibujar cuando es casi algo que nace con ello. Pues hombre, a ver, yo qué sé, yo me imagino que conforme nos vamos haciendo mayores, aparece un poquito por ahí el tema del principito, ¿no? De que tú dejas de ver serpientes metidas dentro de, bueno, elefantes que se ha tragado una serpiente, ¿no? O al revés, una serpiente que se ha tragado un elefante y ves sombreros, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay que trabajar un poquito, ¿no? Esa pérdida de la imaginación, yo qué sé, yo creo que esto a nosotros nos pasaba de más adultos, pero es que yo me encuentro con chavales con 10 años que la tienen completamente anestesiada. Parece que sean abueletes, ¿no? ¿Qué ha pasado con el sistema? Y luego, aparte, el tema de romper un poco la tiranía del bolígrafo negro y el bolígrafo azul. ¿Por qué no empezar a meter colores y tratar de hacer las cosas de forma
fin, no deja de ser también paradójico el tema de que, y esto yo lo he experimentado en clase, de que a la hora de acercarse al dibujo o a, por ejemplo, el trabajo con una libreta en el aula, todavía tenemos ahí bastante que profundizar, incluso a nivel de género, ¿no? Hay muchísimas diferencias entre una libreta de una chica, que es todo fantasía y tal, y te lo digo de forma general, y luego la de un chico que suele ser, pues eso, bolígrafo negro, bolígrafo azul, rascar ahí, que se note que aprieto y que soy fuertote cuando dibujo, y entonces romper eso, ¿por qué no se puede hacer? ¿No? ¿Por qué no empezar a trabajar de esta forma? Entonces vuelve a aparecer ahí la palabra inclusión. Es mediante el dibujo, mediante el trabajar de forma un poco alternativa a este tipo de materiales y tal. Los chavales descubren que lo pueden hacer de otra forma y se sienten a gusto, ¿no? Se sienten bien. Antes de entrar un poquito en lo que es la dinámica que sigues en el aula, me gustaría hablar de esos contextos que hay alrededor de estas metodologías. Porque claro, todavía hoy supongo que intentar introducir esta metodología en el aula, ya no solo dentro del propio aula, sino en tus compañeros, supondrá problemas, ¿no? Todavía hay problemas por intentar cambiar las metodologías en el aula. Bueno, sí que hay problemas, pero no son tantos como hace unos cuantos años. Yo quiero romper una lanza a favor de los claustros con los que he trabajado, del instituto en el que estoy ahora, de Miquel Peris y de los que he estado. En fin, sí que me doy cuenta de que hay cierta evolución, ¿no? Hace unos cuantos años pues era impensable introducir como una lectura de segundo de bachillerato un TVO como Maus, y no porque Maus no se lo mereciera, sino porque bueno, como que se miraba un poquito por encima del hombro. De hecho, también he comentado alguna vez la anécdota que tuve con un instituto en el cual lo propuse como lectura para segundo de bachillerato y vamos, no me lo aceptaron porque decían, pero esto es un TVO, hombre, ¿a quién se le ocurre un TVO donde los nazis son ratas y entiendes lo que quiero decir? O sea, que no entendían lo que había, ¿no? Pero por suerte eso se está superando además de forma... Yo agradezco mucho, por ejemplo, la tarea que haces tú también como divulgador, esa selección que haces de esenciales todos los años en la cárcel de papel, que está viva, ¿eh? Aunque digas que no está viva, ¿vale? Pues ayuda mucho ese tipo de cosas. TVOsfera también está trabajando, la Universidad de Alicante también con la idea que tiene de crear un canon. Entonces, la gente se está educando un poquito más a nivel de obras que ya no son, oh Dios mío, son TVOs, sino son cosas serias que se puede disfrutar y se puede trabajar. Eso por un lado. Y Luego, por luego, otro lado, también está... Dime. no, te decía, aparte de eso, también no solo los profesores, sino las AMPAs, que imagino que a lo mejor también hay Mm. cierta resistencia por parte de los padres, ¿no? Sí, también es cierto que en ese sentido la brecha generacional con los padres se reduce. Yo, no sé, tú piensas de que cuando yo entré a trabajar, pues había más años de distancia entre los padres con lo que tengo ahora, ¿no? Entonces, los padres de ahora son más o menos de mi quinta y pues sí que han leído TVOs y sí que les apetece que sus niños se lo planteen. Yo, por ejemplo, este año en primero de eso introduje El Príncipe y la Modista, que aquí creo que lo ha editado Salamandra, ¿es posible? O no sé yo quién fue. Sapristi, ¿Perdón? Sapristi. Sapristi, sí. Y ha sido un exitazo. De hecho, lo puse mi primero vamos, enseguida pues se lo dieron todos los chavales del mismo nivel, ¿no? Esto hace 10 años pues hubiera sido una locura, porque decías, pero ¿cómo se van a gastar tanto en un TVO y cómo se van a leer un TVO de lectura? Pero claro, evidentemente, pues el TVO primero que lo merece y segundo que está totalmente normalizado. Y no es porque yo trabaje así, sino porque los propios padres cuando van a la librería y ven de qué va la cosa y entienden que es un libro bonito, que es un libro chulo para los niños, no pone ninguna pega tampoco. Está superado un poquito esa idea, ¿no? De que el TVO es iniciación de la lectura o de que el TVO es solo para niños. Yo creo que sí, que en ese sentido estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, en toda esta introducción de nuevas metodologías en el aula, también se ve mucho una cierta resistencia por parte de medios, por parte de ciertos comentarios que se oyen por ahí, de alguna manera que yo siempre intento, creo que se está viendo a la juventud de una manera excesivamente paternalista y sin confianza hacia ella. Parece como si Bueno, introducir nuevas metodologías es suponer que los chavales o las chavalas son tontos, ¿no? No sé si eso lo ves tú también. sí, entiendo por dónde vas, pero también te digo una cosa, yo cada vez hago menos caso a los medios de comunicación, porque si fuera por ellos, las clases serían horribles, esto cada vez va peor, y yo insisto, no es la sensación que tengo dentro del aula. Los críos lo que pasa es que aprenden de forma muy distinta a la que aprendíamos nosotros. Y muchos de los saberes que nosotros consideramos definitorios o importantes, pues ya no lo son tanto. Por decir un ejemplo, aquí
cuando se empezó el tema de lo del COVID, los diferentes materiales que se pusieron por televisión española, ¿no? Pues había un profesor de matemáticas o un blogger de estos de matemáticas que se subían en la 2 que enseñaba a los chavales a hacer una raíz cuadrada. Entonces, claro, el tema era, pero si es que tampoco se explica ahora la raíz cuadrada con tanta vehemencia dentro del aula porque no es necesario. Es un cálculo que en nuestra época, pues sí, pero hoy en día cualquier chaval con una calculadora, pues puede pasar por ahí y hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso los medios todavía no terminan de entenderlo, no terminan de comprender eso. Y entonces, en ese sentido, pues es complicado trabajar, porque claro, cualquier innovación parece que tiene que pasar por eso, que los niños, no sé, facilitar las cosas, cuando en realidad no es facilitar las cosas. En realidad lo que tienes que tratar de hacer es trabajar con ellos de otra manera y sobre todo lograr su máximo potencial como persona. Y claro, de alguna manera hay que ser consciente de que no estamos formando gente, me incluyo como formador en la universidad, no estamos formando gente para hace 40 años cuando estudiamos nosotros, sino gente que Totalmente de acuerdo. mañana. Con lo cual hay que formar para el día a día que viven, que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad en la cual nosotros nos formamos. Mantener incluso las disciplinas de que estudiábamos nosotros en EGB, en aquella recordada enseñanza general básica, que parece ser que muchos añoran como si fuera la panacea, pues no tiene sentido hoy en día, ¿no? Y por eso también afecta a las metodologías. Mm, Totalmente de acuerdo. Además, yo insisto, el discurso por parte de los medios todavía está anquilosado en que tiene que ser así, ¿no? Es un poco incluso decimonónico el mantener la disciplina, mantener las tecnologías, digo, las asignaturas de tal forma. Ahora el, oh Dios mío, ¿qué pasa con la repetición de curso, no? En fin, todo ese tipo de cosas es que nos hablan de un paradigma que yo creo que ya se empieza a superar, ¿no? Ya estamos en otro tipo de dinámica. Y espero no pecar de optimista, digo, no pecar demasiado de optimista, pero creo que este curso, que va a ser un curso diferente, es un buen punto de partida para trabajar de forma distinta. Ya sabes tú que aquí en la Comunidad Valenciana, en secundaria, pues nos vamos a lanzar todos a trabajar por ámbitos en primero y segundo. Perdón, en primero de eso. Para quien no lo sepa, un ámbito supera completamente la diferencia que hay entre asignaturas, ¿no? Ya no son matemáticas, ciencia, ya es el profesor el que se lo cocina para que los chavales puedan trabajar de forma creativa. Entonces, van por ahí las cosas, ¿no? Yo creo que, pero lo que pasa es que, claro, somos un sector, nosotros, que tenemos muchísimo miedo al cambio. Y también es otra paradoja, ¿no? Porque precisamente nuestro cliente, que son los chavales, están en un proceso de ebullición y de cambio constante durante toda la etapa educativa. Sin embargo, nosotros todo lo que sea sacarnos un poquito de esa guiño zona de confort o introducir cosas nuevas, como que arqueamos la ceja en plan Clint Eastwood y a ver qué pasa, que no me toque por aquí, ¿sabes? Es curioso eso. Esa figura del profesor con las hojas amarillentas, que parece ser que es el referente de los que damos clases, ¿no? Que tenemos que ser así. Yo recuerdo la línea de lo que decías, que estábamos hablando hace poco con todo esto de la enseñanza online, de que a lo mejor con esto derrumbamos ya la clase magistral como elemento clave de la enseñanza universitaria, por ejemplo, ¿no? Algo que parece ser que es inamovible. Y son conceptos que son difíciles precisamente por esos profesores que sí que van con los apuntes de hace 40 años todavía amarillentos en sus folios. Todo eso se tiene que traducir, como estábamos comentando, en una serie de metodologías dentro del aula. Pero claro, ¿es posible introducir una metodología como la que tú haces en cualquier disciplina dentro del ámbito de la educación? Yo creo que sí, que sí. De hecho, al principio no lo tenía tan claro, ¿eh? Porque digo, claro, yo es que soy profesor de sociales y aquí tengo un filón, con que me ponga a explicar un poco de historia, cómic, con que me ponga a explicar un poco de geografía, cómic. Pero, por ejemplo, ahora con el ámbito que de primero de eso también doy lengua castellana y lo estoy utilizando perfectamente para que los chavales hagan, pues, no sé, ejercicios de lengua castellana mediante el cómic, ¿no? O tienes los ejemplos de los de medicina gráfica también, ¿no? Que se dedican más a la parte de la ciencia. No sé, yo sí que pienso que es bastante holístico. Lo que pasa es que también pues hay que mirar las cosas de otra manera, hay que levantar un poquito las faldas y ver qué es lo que hay debajo y hasta dónde puedes llegar. Evidentemente también tú siempre dentro de tus posibilidades como docente, porque eso también lo digo yo, porque a mí luego por las redes sociales hay gente que me dice, es que la actividad que has propuesto yo la traté de hacer con mis alumnos y no me ha salido porque no me ha aclarado. Claro, evidentemente. ¿Tú eres lector de cómics habitual o sabes de qué va la cosa? No, yo los TVOs cuando era pequeño, tal. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Es decir,
Si tú quieres que tus alumnos planteen a realizar un vídeo dentro del aula, pues tendrás que saber un poquito cómo funcionan los mecanismos del vídeo. Entonces, en este sentido, con el cómic sucede exactamente igual. No tiene sentido que te pongas a hacer este tipo de dinámicas sin haberlas testeado. Lo digo testeado porque tú eres científico, creo que es una palabra así como muy científica, ¿vale? Si no lo has probado tú primero. No. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Que la gente se lanza, el cómic, súper sencillo, venga, va. Y no es tan sencillo, hay que entender un poquito de narrativa, hay que saber cómo plantearlo también dentro del aula y evidentemente, pues partiendo de tus posibilidades, ¿no? Yo el año pasado, por ejemplo, tuve una compañera que estaba súper enfadada conmigo porque quería que los alumnos le hicieran un cómic y no funcionó. Entonces le pregunté, le dije, ¿pero qué cómic has hecho? Porque yo les hace una tira cómica, le dije yo. Te subo 4 viñetas con temas sencillitos y te vas creciendo. No, no. La tía lo que quería era que con segundo de eso ya se montara un TVO de no sé cuántas páginas y claro, evidentemente eso pues no funcionó la cosa y está muy enfadada. Bueno, pero eso es precisamente la línea, ¿no? De que es cómo se debe introducir esa metodología del cómic en el aula, no simplemente como lo que tú dices, vamos a hacer una novela gráfica de 200 páginas cada uno. Luego No. también te digo otra cosa. Una de las ventajas que tiene un cómic en el aula es quizás uno de los hándicaps, ¿no? que se le ve a lo mejor como producto. El tema de la multiplicidad de formatos. Porque tú cuando vas a hacer un vídeo siempre es un vídeo, una película, pero con un cómic puedes hacer tantas cosas. Puedes hacer desde aucas, murales, tiras, fanzines, lo que te dé la gana. Entonces eso es lo bonito que tiene esa riqueza, ¿no? Eso es lo que yo creo que ennoblece un poquito el utilizar el cómic como recurso didáctico. Claro, porque en tus libros, tanto de la historia del arte en cómic, los 2 volúmenes que has editado, como en las guías que haces o los murales que publicas en Internet y que compartes, muchísimos de ellos, una de las cosas que se ve es precisamente esa utilización, esa riqueza del uso del lenguaje del cómic, no entendiéndolo como algo cerrado, sino como algo completamente abierto que es capaz de absorber como una esponja elementos que van de la diagramática, de los mapas, de cualquier elemento visual que puede ser incluido dentro de ese lenguaje narrativo, ¿no? Yo en ese sentido, para lo que estás comentando, me hizo mucho bien leerte, ¿sabes, Álvaro? Porque tú definiste una vez el tema como que el cómic es un elemento transmedia, ¿no? Aglutinador de toda una cultura de masas, que es lo que vemos, pues, por ejemplo, en los salones y tal, ¿no? Hay cine, hay tal, hay infinidad de cosas, pero el TVO, digamos, es lo que sirve un poquito de pegamento de todo este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, esa idea yo la he tratado de trasladar al aula, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se picotea de varias cosas, ¿no? De ilustración, mapas, infinidad de... Pero claro, el elemento final no deja de ser un TVO, ¿no? Entonces, insisto, la riqueza es que es bárbara y yo creo que todavía, pese a que hay bastantes ejemplos, yo soy uno de ellos, modestamente, pero creo que este siglo, el siglo XXI, es el que tiene que abrirnos las puertas al verdadero poder que lo que tienes tú dentro del aula y creo que yo todavía estoy dando, como la mayoría, pasos timoratos. Todavía no acabamos de entender la profundidad que puede llegar a tener el utilizar las viñetas como punto de partida para explicar algo. Entonces, en este sentido, yo, por ejemplo, los libros de arte los planteo así. También hay que superar un poquito los formatos o los géneros, ¿no? Novela, poesía, tal, porque tiene que ser todo siempre tan cerrado, ¿no? El cómic te permite mezclar todo eso, ¿sabes? Y crear algo nuevo, algo visual, un lenguaje moderno, no sé. Yo sí que creo que tiene mucha potencialidad. Tú cuando planteas los libros de historia del arte en cómic, que nadie piense, no sé si la gente no los ha leído ya mientras estamos hablando de esto, que nadie piense que se va a encontrar una obra con falta de rigurosidad. Al contrario, tus obras tienen una rigurosidad extraordinaria, se ve detrás de ellas una documentación brutal, un trabajo extraordinario, porque realmente tú haces unas ilustraciones complejísimas en algunos momentos. Quizá el estilo de tus personajes sea sencillo, pero, por ejemplo, cuando representas una catedral, la pones hasta la última piedra. O sea, Sí, eres, sí, de hecho sí, es así. Cuesta bastante. lo trabajas. Pero bueno, sí, lo que pasa es que, claro, eso es la traslación a páginas de lo que sucede en el aula, ¿no? Yo en el aula, pues ese tipo de dinámicas las hago en una pizarra con dibujitos muy sencillitos. Y claro, evidentemente al trasladarlo en un tocho como este, pues claro, tienes la posibilidad de coger y lucirte y recrearte, tirarte el alcohol y a las drogas porque no aguantas y me están espoleando los de la editorial y son unos... No, no, pero bueno, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos.
No, pero de todas maneras lo que te digo es eso, que mucha gente puede pensar que esto del uso del libro es reducir el nivel. Al contrario, en tu caso, el nivel es alto y que nadie piense. Es lo que mucha gente piensa, ¿no? Es que como esto utiliza un sable láser en clase, lo que hace es de cachondeo, ¿no? No tiene absolutamente nada. Tú puedes explicar física cuántica con un sable láser en clase. No tiene nada que ver el cómo lo explicas del qué explicas. De alguna manera, tú en ese Mm. sentido consigues romper esa tremenda dualidad que parece ser que las dos van unidas siempre, que se Mm. puede explicar con humor. Es que el humor es importante. El humor no significa nada malo, el humor es diversión. Ya hemos hablado, porque lo he dicho varias veces y a ti te lo he comentado, la cita está de Chesterton, ¿no? De que lo contrario a divertido no es serio, lo contrario a divertido es aburrido. Y un problema que tenemos hoy en día es que nosotros desde el aula pues aburrimos, es así. Entonces, vamos, no lo voy a negar, yo aburro siempre en las redes sociales, que no se aburra con mis clases. Pero bueno, hay que tratar de cambiar un poquito eso y no, desde luego, intentar ver el ápice de rigurosidad. Eso es lo complejo, pero luego también eso es lo que te permite o lo que te proporciona pues las horas echadas y tu propia experiencia como docente. En cualquier caso, esa manera de plantear el libro es un libro de texto en sí mismo, pero ¿cómo lo planteas tú a la hora de relacionarlo con los contenidos que crees que tiene que haber en la clase? Es decir, ¿planteas el libro como un libro de texto o como un libro de ayuda dentro de lo que tú vas a dar dentro de la clase? En realidad es un libro de texto. Lo que pasa es que es un libro de texto como me gustaría a mí que fuera un libro de texto. Yo, en fin, a lo largo de estos años he experimentado muchísimas editoriales y lo que me doy cuenta es que te proporcionan una infinidad de recursos, pero son recursos cerrados, es decir, el ejercicio 14 de la página 17b. Entonces, yo lo que planteo con los libros estos es un landscape, es decir, un punto de partida atractivo, visual, que tú luego puedes personalizar como te venga en gana y tus alumnos lo pueden utilizar como les da la gana, o sea, libertad absoluta para crearlo. Yo proporciono recursos, tú luego los utilizas dentro del aula y es cuando enriqueces todo lo que yo te proporciono, ¿no? Es cuando tú como docente o tú como padre o como lector, pues empiezas a investigar, empiezas a recrearte, pero lo que no hago es constreñir tu creatividad. Es decir, mediante este cómic pues te lo vas a pasar bien, vas a disfrutar, si he hecho bien las cosas, y vas a reírte y vas a aprender cosas, pero a partir de ahí el infinito lo marcas tú. Yo ya me he encontrado con ejemplos por las redes o por gente que ha utilizado el primer volumen, que es el que salió el año pasado, dentro del aula de formas que a mí no se me hubieran ocurrido ni de coña. O sea, digo, pero este chaval, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Y es que eso es una pasada y a mí no se me hubiera ocurrido en la vida hacer algo así, partiendo de mis viñetas, ¿no? Entonces, eso es lo que enriquece, ¿no? El tema de una vez tú planteas una obra, y sobre todo si es una obra que va a tener un contenido didáctico importante, pues es una obra que está viva y que sigue viva y que la gente pues puede empezar a desarrollar a partir de lo que tú planteas. Luego también, en ese sentido, yo es que creo que sí que soy bastante crítico con el sector editorial de los libros de texto hoy en día, porque creo que todavía estamos un poquito planteándolo esto, como decíamos, de los medios de comunicación, ¿no? Desde una perspectiva demasiado anquilosada. Yo en estos meses que estoy dedicándome a esto ya he tenido alguna que otra charla con algún editor de libros de texto y me lo han comentado, ¿no? Que su sector es un sector que está un poco moribundo, de capa caída, porque tampoco se sabe adaptar a este tipo de dinámicas, cuando en realidad hay ejemplos que son muy, muy satisfactorios, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo materiales que son estupendísimos, pero no se pueden catalogar como libro de texto porque no son libro de texto, ¿no? Algunos de los atlas estos que ha publicado Maeva de la Tierra dibujada o tal, son brutales en clase. Ese es el libro de texto que a mí mis chavales en primero de eso, ¿no? Entonces, pero no hemos ido a morir a editoriales, digamos, más generalistas de educación, porque creo que tampoco terminan de entender un poquito ellos cómo funciona la cosa, ¿no? Y en este sentido sí que creo que, y no lo digo porque quiera yo decir que, bueno, somos los profes, pero creo que también se nota cierta distancia entre el mundo editorial y la realidad del aula, ¿no? Aquí también daría un poquito para hablar sobre incluso esa realidad multifacética que tiene la educación hoy en día. No es lo mismo hablar de un centro como el mío, que es un centro pues complicado, de educación pública, con una forma de trabajar con los chavales de determinada manera, que por ejemplo un centro elitista privado de esta zona de Madrid, ¿no? Donde las problemáticas que yo tengo en el aula son totalmente diferentes. Pero curiosamente
al final vamos a morir todos al mismo libro de texto. Entonces, ¿a quién está hablando ese libro de texto? ¿A ellos o a mis alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en el aula? Pues personalizar lo que me proponen y hacerlo de una forma que me pueda servir para lo que yo tengo dentro con mis chavales. Esa personalización pasa por el mismo uso del libro, lo que tú decías. Evidentemente, tus libros no son libros para dárselos al niño y decirles, apréndetelo, sino para empezar a partir de ellos a generar una dinámica en el aula. Utilizar la historia del arte en cómic simplemente para que se lo lean y aprendan sería un error garrafal, imagino. Sí, yo pienso que es un punto de partida lo que se propone, pero bueno, un punto de partida también para toda la gente pues que tenga lagunas en estas cosas, ¿no? Y lo que intento es que los chavales se lo pasen bien, ¿no? Los lectores lo disfruten y se recreen y investiguen, pero insisto, siempre con la idea de que es un punto de partida. De hecho, otro proyecto editorial que tengo por ahí ahora con otra editorial que se ha atrasado por el tema del COVID, también va en este sentido, pero aplicando facetas de geografía, pero de geografía no entendida a nivel de dónde está tal país, dónde está tal río, sino las problemáticas del mundo actual, ¿no? ¿Qué pasa con los refugiados? ¿Qué pasa con el medio ambiente? En fin, las problemáticas que tenemos hoy en día. Porque partiendo de un TVO, tú explicas de forma muy sencilla algo que luego pues, se puede profundizar y evidentemente se puede buscar más información y se puede hacer infinidad de cosas. Yo insisto, a mí lo que me gusta es pensar que lo que yo propongo es algo que está vivo y que luego los lectores van a coger y le van a dar 20.000 vueltas, pero van a partir de mi humilde premisa. Tu experiencia, tú lo estás diciendo siempre, es buena en el uso de esta narrativa gráfica. Pero claro, pongámonos en el caso de un profesor que está oyendo todo esto y dice, sí, sí, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a introducir estos conceptos en el aula? Pues yo ahí también lo tengo claro, desde la modestia y luego pues todo los pies en el suelo, es decir, no te plantees que tus chavales de segundo de eso te van a hacer una novela gráfica, pero por ejemplo, si tienes que explicarles las partes de la célula y ellos te tienen que hacer una redacción o un examen con las partes de la célula, ¿por qué no te pueden hacer una tira cómica con 4 viñetas donde las células expliquen sus partes y tal, ¿no? ¿Entiendes? Partiendo siempre de algo que tú puedas controlar. No tiene sentido ir a lo grande con esto. Luego, evidentemente, tú te vas empoderando más, tus alumnos también. Piensa que en un principio ellos van a ser muy reacios, la mayoría, porque dirán, pero dibujar para qué. E incluso algún padre te puede llegar a decir, o alguna madre te puede llegar a decir, es que contigo lo único que hacen es dibujar. Pero luego lo que sucede es que poco a poco eso va calando, ¿no? Y tú te das cuenta de que mediante el uso del cómic como herramienta didáctica, lo que se generan son unas rutinas de pensamiento, pues oye, lo tengo que decir, que amueblan muy bien la cabeza de los chavales. Pues funciona muy bien esto, sobre todo a nivel de esquematización y a nivel de luego su posterior desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que pediría que se empezara por lo bajini, ¿no? Por cosas que tú domines dentro del aula. Que no tengas ningún miedo, pues oye, pues este curso vamos a empezar de tiras cómicas. Y luego, evidentemente, pues lee cómo funciona la tira cómica. No piense que es hacer 4 historietas y ya está, sino que entiendas un poquito el medio. Porque eso también es una laguna que, sobre todo, tenemos los profesores de nuestra generación, ¿no? Que todavía hay gente que no lee. Y no lo digo yo pero tengo compañeros que leen muy poco. Entonces, pues eso también se tiene que tratar de suplir. Con algunos profesores lo he hablado, ¿no? Que efectivamente este concepto de dibujar, si tú les pides que hagan un trabajo sobre los capiteles romanos, irán a Google, cortarán y pegarán, pero si los dibujan, pues por lo menos se les quedará el cómo es, ¿no? Y habrán tenido que dibujarlo y habrán tenido que entenderlo visualmente. Eso ya es un paso importante, una diferencia a esta dinámica del cortar y pegar que tan fuerte viene en todos los ámbitos, ¿no? Pero también lo que tú has dicho, que a mí me parece importantísimo, y es que esa síntesis visual es algo que hoy en día se necesita ante el cúmulo de información que es visual casi siempre. Esa cantidad de información que los chavales están teniendo, ese tsunami que es brutal, pues de alguna manera el lenguaje del cómic ayuda a sintetizar, a esquematizar y a ordenar, que es otro concepto también que yo creo que hace falta, ¿no? En medio de todo este Sí, tanto. información, ¿no? Ordenar, sintetizar y a partir de ahí intentar comprender. Esos pasos previos que muchas veces
nos olvidamos en el resto de la docencia, que antes de ponerse a hacer un problema, siéntate, piensa, por lo menos en el ámbito mío de las ciencias, ¿no? Siempre les digo, antes de ponerte a hacer el problema, siéntate, piensa, ordena tus ideas, sintetiza y esquematiza. Pero la gente es que ya, ¡pum!, se pone a hacer las cosas porque les hemos enseñado un poco a que, ya, ponte ya, no pienses, ¿no? Y no, precisamente lo contrario. Mm, De alguna manera el cómic sí que nos permite los pasos previos para pensar, que es algo que a veces olvidamos, que también tenemos que enseñar a pensar. mm. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí yo pienso que también los docentes a veces, como me imagino que a ti no te pasará tanto a nivel universitario, pero nosotros conforme van pasando los chavales de nivel, yo por ejemplo cuando llegan los chavales a tercero y los tengo, antes partía de la idea de que ya lo sabían hacer todo bien, es decir, que habían pasado a tercero y que venga, va, pues vamos a ponernos a explicar y que se pongan a trabajar. Cuando en realidad no es así, ¿no? Yo ahora soy más partidario de las primeras semanas de curso empezar a enseñar, digamos, procedimientos, ¿no? Pues venga, vamos a hacer los cómics de tal forma y tal, ¿no? Es decir, de esta forma, pues ellos sí que van arbolando la cosa. Luego ya, cuando tú les planteas lo que tienen que hacer, la hoja en blanco, cómo la tienen que organizar y tal, pues sí, se producen ahí una especie de procesos dentro de la cabeza. Me imagino que a nivel, no sé, neuronal tendrán algún tipo de nombre que yo desconozco, pero es verdad, ¿no? Les planteas un desafío, ya no es el tema del corta y pega y vamos a escribir esto de forma mecánica, ¿no? Sino vamos a crearlo de forma creativa. Entonces es cuando aparece pues el chavalillo, la chavalilla que haciendo una cosa, digamos, más procedimental en el aula se aburre, pues de repente se descubre que puede explicar cosas y las puede explicar de forma graciosa o incluso las puede aprender de una forma visual que luego es capaz de explicarte de forma oral, ¿no? O mediante cualquier otro recurso, un Kahoot o 20.000 cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú al chaval le estás dando incluso una especie de hálito de esperanza, porque le estás diciendo oye, pues mira, es que esto lo haces bien, ¿no? Y fíjate tú, tienes aquí chavales en tu clase que son totalmente diferentes a ti, algunos tienen pues más capacidades que tú, pero oye, esto dentro de tus propias capacidades lo estás haciendo de maravilla. Y eso no se te había ocurrido de otra forma. Antes estás dibujando esto y lo estás dibujando bien. Y además estás haciendo el ejercicio que yo te había propuesto y eso no te había sucedido nunca antes, ¿no? Antes pues a lo mejor esto no lo hacías porque pues no está dentro de tu, oh Dios mío, me aburre, pero de repente aquí pues oye, mira, has hecho este póster a lo tonto con no sé cuántas viñetas, me has explicado, no sé, el siglo de oro español en la literatura y lo has hecho tú solito. Y además está bien explicado y si yo te preguntara sobre porque has puesto aquí a Góngora y porque has puesto a Quevedo, me dirías quién es Góngora y quién es Quevedo y me explicarías qué es lo que están haciendo ahí. Entonces, ahí es donde funciona la cosa, ¿no? Proporcionar recursos y que ellos los combinen de forma creativa. Sin embargo, estamos en una época donde hay una especie de dicotomía compleja y no sé cómo lo afrontas tú. Por un lado tenemos la inclusión de las tecnologías. La tecnología ya es avasalladora. Yo soy de los que piensan que no hay que huir de la tecnología en el aula, que está ahí para utilizarla y que no podemos evitarla. Y por otra parte, lo que tú estás planteando es la vuelta al lápiz y al papel, digamos, a los inicios, a la analogía, al analógico puro. ¿Cómo se puede combinar una cosa con otra sin caer en la tecnofobia, que también es uno de los muchos problemas que podemos ver ahora, esa tecnofobia? El hecho de decir, es compatible el utilizar elementos tecnológicos, estamos hablando del Kahoot, el móvil, etcétera, con esta vuelta al lápiz y el papel. Sí, totalmente de acuerdo, vamos, totalmente compatible. Lo que sucede es que la inclusión de la tecnología a veces en el aula deriva en un cacharrismo. Eso lo tengo yo muy claro, porque tú empiezas a probar cosas o aplicaciones tal pensando que te van a funcionar simplemente por el cariz estético que tiene esa aplicación, cuando en realidad no tiene una, digamos, un efecto directo en los alumnos porque pues no les funciona. ¿Y por qué no funciona eso? Pues porque te ha faltado meter ese espíritu, ¿no? Ese sentido, esa narrativa que es lo que se reivindica, da igual que sea con lápiz, que sea con una aplicación informática, que sea con una dinámica de gamificación, pero tienes que tratar de meter un poquito de contenido incluso a nivel narrativo, ¿no? Storytelling, que dirían ahora. Ya sabes tú que las palabras en inglés aplicadas a educación ya triunfas, ¿no? En el foro en el que estés, si lo dices en inglés, o bueno, si ya lo dices en francés, ya madre mía, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? El tema de meter un prurito de narrativa, ¿no?
de algo que sí que merezca la pena. Es decir, yo no vamos a utilizar el Kahoot, vamos a utilizar una aplicación de Geniality, vamos a hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué haces esto, profesor? ¿En qué nos quieres meter? Pues mira, porque vamos a realizar una aventura en la cual vosotros tal, ¿no? Entonces es así. Y ahí, insisto, y no lo digo porque tú seas del ámbito científico, que tú eres científico, pero digamos encubierto, y yo, pues mira, pero sí que te hay que reivindicar un poquito el papel de las humanidades, ¿eh? En esto, ¿no? El papel de lo que nos pueden aportar en la narrativa, ¿no? Incluso a nivel ético, por ejemplo, o a nivel de, bueno, todo este tipo de cosas, el papel de las humanidades, de las letras está ahí, ¿no? Para proporcionar narrativas y para proporcionar sentido a toda esa inversión tecnológica que evidentemente está aquí para quedarse, pero que, por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto con esto del COVID es que la tecnología, primero, el acceso es deficiente en determinados sectores de la sociedad, pero donde sí que hay un acceso deficiente generalizado es en esa especie de brecha epistemológica, ¿no? de contenido. Es decir, los chavales, pues sí, el teléfono móvil te lo utilizan de maravilla, pero no saben utilizarlo más allá de las 4 o 5 aplicaciones que controlan, ¿no? ¿Y por qué? Entonces tampoco están trabajando tecnológicamente bien, están, pues eso, un poquito de forma maquinal, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante, ¿no? El tema de introducir cierta narrativa y cierta retórica de contenido, que incluso es a donde puede también meterse dinámicas de TV o de cómic, para dotar de profundidad al evidente cambio digital que vamos a experimentar estos años. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, de que no se pueden separar las ciencias de las humanidades. Hemos tenido una evolución educativa que nos ha llevado siempre a hacer cajones separados, aislados, herméticos, donde si tú estudias matemáticas, da igual que no sepas nada de sociales, es que no tienen nada que ver. Y en absoluto, lo que estamos viendo hoy en día que es que unos son herramientas para otros, se complementan, se necesitan y que realmente no podemos avanzar en el conocimiento sin todas las disciplinas. La ciencia nos hace falta las humanidades y no podemos vivir sin ellas. Ahora lo estamos viendo con el COVID. Todas las estadísticas que se hacen son matemáticas, pero se están aplicando en salud que tiene un contenido sociológico, con lo cual está todo mezclado. No puedes hacer economía sin matemáticas, no puedes hacer ciencia sin filosofía, no puedes hacer yo qué sé, ciencia o biología sin historia, sin saber cómo ha sido la historia previa. Con lo cual, de alguna manera, esos compartimentos herméticos sí que, como tú dices, es absurdo, ¿no? Que existan y quizá no es una cuestión utópica de volver al humanismo, ¿no? Aquí el profesor humanista que sabe de todo, sino el hecho de que olvidemos quizá esas etiquetas, que no estudiemos matemáticas, sino que estudiemos matemáticas para algo, para hacer algo con ellas, ¿no? Que sepamos utilizar esos conocimientos como herramientas para nuestra vida cotidiana y para lo que queremos hacer, que es que avance la gente y que avance eso que llamamos, quizá de forma abusiva, civilización, ¿no? Quizá no, la llamamos así, aunque da pocas muestras de serlo, ¿no? A lo largo de la historia. Hombre, yo en ese sentido también soy bastante optimista, ¿eh? Optimista y redento, ¿no? Con todo este tipo de cosas. Con respecto a lo que estás comentando, a ver, ya nos estamos poniendo demasiado incluso metafísicos, ¿no? Pero a nivel matemático, pues con Gödel ya se creo que era, ¿no? Ya se empezó a plantear desde la filosofía de la ciencia la idea de que los conjuntos cerrados no tienen sentido, ¿no? Luego, pues no sé, esto tiene su traslación luego en filosofía del lenguaje, ¿no? Con Wittgenstein, Austin y compañía, el de que un lenguaje o incluso el de las matemáticas sirve para comunicar. Si no comunica, si no se entiende, si no se puede utilizar, si no es reflejo de una forma de vida, pues no tiene sentido. Tú sabes la riqueza que tiene, por ejemplo, poder hacer un trabajo con los chavales en el que las diferentes onomatopeyas o las diferentes representaciones gráficas de los sonidos o de, no sé, de procesos, ¿no? Pues en Japón, por ejemplo, cuando Muten Roshi sangra la nariz porque está teniendo un momento de, oh, Dios mío, eso es totalmente diferente a como lo representamos aquí, ¿no? Entonces, esa riqueza, ¿sabes lo bonito que es trabajarlo con el cómic, ¿no? De cómo se plantea esto en diferentes culturas y cómo se puede entender perfectamente con viñetas, porque en Japón plantean las cosas de determinada manera, porque nosotros las escribimos de otra forma distinta. Porque Ibáñez utiliza metáforas gráficas como, por ejemplo, lo del serrucho con el tronco para representar que una persona está durmiendo súper profunda, ¿no? O el ZZZ, y por qué en Francia se hace de forma distinta y se puede entender perfectamente, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo creo que es que, vuelvo a decir lo mismo que he dicho hace un rato y que estoy diciendo constantemente, aquí hay mucho que investigar, mucho que descubrir y todavía estamos dando pasos muy poquito a poco porque estamos al principio de todo. Pero tampoco deja de ser paradójico, perdona, disculpa Álvaro, Sí, sí, sí. que bueno, en la Edad Media tú entras en una iglesia románica y ahí tienes un cómic escrito en las paredes, ¿no? O sea, el valor didáctico del cómic ya estaba ahí. Entonces, vamos, es curioso, ¿no? Eso. Sí, yo siempre recuerdo cuando hablo de esto, cuando hablamos de los orígenes del cómic, pues que en un momento dado, oye, la iglesia, que para esto suele ser bastante lista, se dio cuenta que la mayoría de la población era analfabeta y la Biblia lo que hizo fue crear las Biblias Pauperum, que básicamente eran Biblias ilustradas en formato muy similar al cómic. Y bueno, y los misioneros que se iban a América, el catecismo lo dibujaban en forma de códices testerianos, que básicamente eran cómics con el catecismo. Es decir, digamos que el uso didáctico del cómic no es de ahora. Estamos yéndonos al siglo XIII y al siglo XVI sin ningún tipo de problema, aunque no lo llamáramos cómic, pero sí lenguaje visual, de alguna manera, ese Mm. visual thinking, que tú decías que efectivamente queda mucho mejor en inglés, no sé cómo lo dirían los misioneros americanos del siglo XVI, pero ya estaban haciendo esa traducción visual, ¿no? de los contenidos que no tienen por qué ser simplemente narrativos, pueden ser conceptuales y simbólicos. Mm, Totalmente de acuerdo. Y si nos empezamos a rastrear incluso más tiempo, ¿no? Los cómics en piedra, no sé, Friso de las Panateneas, el Arapacis, ¿no? Todo lo que refleja, ¿no? Incluso Fidias en el tema del Partenón, ¿no? Cómo utiliza esos ropajes, pues tiene también mucho sentido de lo del todo fluye filosófico, ¿no? Es que hay una profundidad, una carga ahí que se nos escapa, porque siempre hemos visto dibujitos y siempre hemos visto algo, pero hay mucha más contenido y desde luego muchas lecturas muchísimo más profundas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que me interesa resaltar lo que estaba comentando al principio, que ese, digamos, entender multicapa que tiene una viñeta, ¿no? O que tiene un TVO, que tú lo puedes entender como un cómic de Asterix, por ejemplo, lo puedes entender como la historieta divertida que te plantea Goscinny, pero luego pues puedes recrearte en los dibujos que te hace Uderzo, en toda esa profundidad de guiones y de diálogos tan chulos, ¿no? Dependiendo un poquito de tus propias capacidades, pero luego todo el mundo es capaz de disfrutar del mismo TVO, ¿no? Entonces, eso es algo que a lo mejor en otros géneros, en narrativa, cuesta más, ¿no? Porque tú ya entras directamente en la prosa de un autor que te obnubila, pero, por ejemplo, en el del TVO aparece Humberto Eco, aparece Guillermo de Baskerville como un sentido homenaje precisamente a esta idea, ¿no? Porque a mí me gusta mucho El nombre de la rosa, sobre todo lo que hacía este hombre, en el sentido de que él no diferenciaba entre alta cultura y cultura de masas, él diferenciaba entre cultura bien hecha y cultura mal hecha. Y, por ejemplo, una novela como El nombre de la rosa, trasladada, por ejemplo, al mundo del cómic, al sentido que yo entiendo que tiene esto, pues tú la puedes disfrutar como el relato detectivesco que te propone, pero luego también la puedes disfrutar como el libro erudito que hay detrás, ¿no? El sustrato ese. Entonces, dependiendo un poquito de tus propias capacidades, por eso insisto en el tema de lo de la función inclusiva que tiene el cómic, es donde de verdad se triunfa, ¿no? Ahí hace unos cuantos años en Comic Tools también me abrió un poquito la luz Antonio Altarriba cuando nos puso esa viñeta del arte de volar, ¿no? Y nos dijo, es que tú en una línea de guión pones, los camiones cruzan un puente en la batalla del Ebro, pero claro, cuando te lo dibuja aquí hay una riqueza ahí de detalles que han buscado el camión exacto para colocarlo, pues lo ha puesto en tal. Claro, ahí se produce un proceso muy diferente, ¿no? Entonces, insisto, un proceso que puede entenderse por cualquier persona y ahí está la riqueza, ¿no? La inclusión. De todas maneras, hay algo que has indicado varias veces y que me parece fundamental, que es la necesidad de investigar sobre este campo. No depender solo de iniciativas personales como las que estás llevando tú, sino que efectivamente hay que investigar desde la academia. La academia ya se está empezando a abrir tímidamente al mundo del cómic. Poco a poco la universidad se está dando cuenta que el cómic es algo más que simplemente un librito que dejas por ahí divertido y que ya está empezando efectivamente a hacerle caso a los cómics, pero sí que hay que investigar en este tema, no quedarse solo en esa experiencia personal, sino en ver si estas experiencias son trasladables y esto. ¿Qué hace falta para dar ese paso para la investigación? Porque yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas puede ser el que no hay inversión en este campo. A mí recuerdo en el Congreso de Alicante
que hicimos el año pasado, que había profesores de Granada que me decían que tenían muchas ideas de innovación utilizando el cómic, pero que no podían haberlas puesto en marcha porque no tenían los 500 euros que les costaban 20 libros para poder tenerlas en el aula. ¿Cómo podemos convencer de que es necesario invertir para innovar? Pues hombre, ahí has dado tú con una palabra clave, que es la falta de recursos, ¿no? Endémica, pero a nivel general en todo el mundillo educativo. Sin embargo, sí que es cierto que yo, insisto, cuando alguien escuche esta parte de la charla, que no crea que yo soy una persona con un ego desmedido y tal, ¿no? Yo estoy hablando de mi propia experiencia. Pero sí que es cierto que desde el mundillo editorial no se termina tampoco de entender este paso. Y creo que hace falta un poquito más de respaldo, tanto a nivel educativo como a nivel ya, digamos, comiquero. Sí que es cierto que también hay mucho desconocimiento por parte de las editoriales, que ahora, pues, en cierto sentido, debido a alguna iniciativa más o menos novedosa, no digo que sea la mía ni de coña, pero pues parece que se empieza a trabajar por ahí, ¿no? Pero a nivel didáctico todavía falta bastante respaldo y sobre todo que alguien se lo crea esto, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que mis dos TVOs, o el que viene ahora dentro de, no te voy a decir cuánto tiempo, pero que estaremos está en el aire, donde más está funcionando es con público generalista, ¿no? Yo ya te lo digo, mis cómics no los leen lectores de cómics de los que van a la librería en general porque lo lee público generalista. Entonces, vencer esa dicotomía entre lo que es la estantería friki y convertir en algo que pueda estar perfectamente sentado pues con cualquier, no sé, con cualquier otra obra o en la misma estantería, ¿no? En un centro comercial, en una librería generalista, es una cuestión de visibilidad y la visibilidad es primordial, fundamental para que las cosas cambien. Tú y yo podemos estar aquí estableciendo un diálogo de besugo, Salvo Armando Matías, Guiu, creo que era, ¿no? Uy, o no, bueno, en fin, hablando sobre esto, pero claro, el tema es que se tiene que dar visibilidad, ¿no? Y sobre todo con iniciativas que demuestren que sí, que el cómic es una herramienta didáctica potente, con un respaldo editorial serio de editoriales que empiecen a apostar por este tipo de productos o de materiales para tratar de romper las cosas, porque si no lo que pasa es que, claro, tú y yo somos lectores de cómics de toda la vida, evidentemente tú eres súper lector de cómics, ¿no? Así te defines y tú estás totalmente convencido del tema, pero de cara a plantearlo a la administración o al público en general, pues tú y yo no somos ni administración ni público en general, somos pues uno de los que compran cómics en España, ¿no? Y que leen cómics en España. Entonces, hay que darle bastante más visibilidad. Y la visibilidad pues también pasa por superar formatos, por superar géneros, por dar también entrada a nuevas voces. Hay chavales jovencillos y chavalas que están haciendo cosas que son súper brillantes. Yo me declaro, por ejemplo, súper fan de Julio Vicente y de Nuria Tamarit porque es que es una torrente de creatividad inmenso. El Dos Monedas es precioso, ¿no? Y claro, pues ese tipo de cosas, es que, vamos, la juventud está el futuro, no en viejales como tú y como yo, sino en que estamos hablando de que el cómic pues va a funcionar. Este tipo de gente que a lo mejor pues tiene la super capacidad narrativa de hacer cualquier cosa porque es súper creativa, pero que opta por que su primera obra sea un TVO y además un TVO que funciona, ¿no? Y que lo puedes colocar en determinada estantería de determinado sitio, la gente lo compra porque tiene muy buena prensa, porque está muy bien posicionado, porque es un producto de calidad. Entonces, por suerte yo creo que estamos venciendo eso también, ¿no? El tema de que, oye, pues yo hago de cómics y es una profesión súper digna y cada vez más y, en fin, al mismo nivel. Pero sobre todo eso, falta de recursos, sobre todo visibilidad, muchísima visibilidad. Y también algo que yo creo que tú y yo lo hemos comentado, que pasó, de hecho te ha pasado, ¿no? Esa incomprensión de lo que estás haciendo, ¿no? De que te vas a una editorial de cómics, esto no es un cómic, te vas a una editorial de libros de texto, esto no es un libro de texto. Todavía estamos en tierra de nadie y de alguna manera quizá todos deberían darse cuenta de que es un lenguaje y que tiene que tener esa aplicación. Es decir, que estamos hablando de aplicaciones, simplemente de un lenguaje, con lo cual parece lógico que una editorial de cómics pueda publicarlo o que una editorial generalista pueda publicarlo sin ningún problema. Estamos viendo ya esas rupturas, ¿no? Que poco a poco se van rompiendo, pero esas resistencias están ahí, hay que romperlas con trabajos como el que tú haces de Zapa,
que precisaron ese crowdfunding previo tan exitoso para convencer, pero que bueno, que esa zapa es necesario hacerla, ir ahí horadando y creando esos túneles para poder conectarlos todos, ¿no? En ese sentido sí que yo creo que la labor que tú estás haciendo es esa labor de visibilización que tú estás reclamando. Gracias a tus obras se está viendo que efectivamente es posible. Y yo creo que esto, como siempre, lo que va a dar lugar es un efecto de copia que me parece sensacional en este caso, que todo el mundo te copie, porque significará bueno, pues que estás convenciendo a la gente de que efectivamente es una buena herramienta. En ese sentido, yo creo que no es malo ser copiado. No, yo coincido también contigo, ¿sabes? Lo que sí que es cierto es que me gustaría que hubiera copia, pero buena copia. No sé si me entiendes por dónde quiero. Es decir, un trabajo coherente, porque cualquier otra editorial o cualquier autor que diga, pues yo voy a hacer algo didáctico, sin entender qué es lo que tiene que hacer, pues por ejemplo, pues puede caer en un error grande. Yo creo que lo tengo un poco superado con estos TVOs, que es la brecha generacional, ¿no? Mis chavales, los que aparecen en el libro, son chavales que hablan como hablan los chavales hoy en día y que les preocupan las cosas de los chavales de hoy en día. Les trato con inteligencia. Son críos modernos y críos de ahora. Y sobre todo, pues esos críos que se lo leen y ven que no se les están tratando como idiotas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues que si esto no se hace bien, lo digo para aviso de navegante para la gente que a lo mejor quiera empezar a plantearse estas cosas, pues puede quedar muy patético. Porque, claro, eres el adulto súper paternalista que ha hecho un TVO para los pobres niños que se entienden un poquito de que no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer algo que lo puede disfrutar un chaval, que lo puede disfrutar su padre, su madre, quien sea, ¿no? Y sobre todo que trata al lector con inteligencia, que es lo que te comentaba yo de Humberto Eco, ¿no? Tratar al lector con inteligencia y conforme a sus capacidades. Ser sincero, ¿no? Realizar buena cultura, buena producción. Sí, lo que estamos viendo es que hacer un TVO de cualquier temática no es vulgarizar la temática en el sentido de rebajarla intelectualmente. Al contrario, es simplemente cambiar el lenguaje con el cual se está hablando de lo mismo. Tú puedes hablar al mismo nivel, solo que con otro lenguaje. Alguien me hace una equivalencia, es como contar una historia en inglés o en español. Estás contando lo mismo en dos lenguajes diferentes, pero estás contando lo mismo con el mismo nivel de profundidad, con el mismo nivel de exigencia. La única diferencia es que los mecanismos de recepción pueden ser diferentes y puedes aprovecharlos. No hablamos del famoso donde hay un TVO mañana va un libro, porque así No, leen las obras, porque son para tontitos, ¿no? Los TVOs son para tontitos y así las entienden. No, estamos diciendo que estamos utilizando un lenguaje que tiene unas capacidades que permite llegar de otra manera al mismo, exactamente al mismo objetivo o incluso superiores en algunos casos. Totalmente de acuerdo también contigo, en eso de que donde hay un TVO luego habrá un libro. Es que un TVO es un libro ya de per se, ¿sabes? Eso hay que partir también de esa base. Entonces, por suerte, yo insisto también en gente joven que empieza ahora y que pues le va bien y que tiene mucha creatividad. He mencionado el tema de estas dos chicas porque es que soy súper fan, ¿no? Pero que ves que no, que se pueden haber dedicado a cualquier otra cosa, pero que han decidido hacer un cómic porque son conscientes de la capacidad que tiene, ¿no? Para llegar a plasmar temas más profundos, incluso de forma sencilla, y sobre todo pues porque es una herramienta muy contemporánea del tiempo que corre. Yo no sé, tampoco quiero yo decir que pasará dentro de 50 o 60 años, pero insisto, vuelvo a tener esperanza. Creo que tú y yo estamos aquí reivindicando el cómic como herramienta y que si esto sigue como tiene que seguir, pues a lo mejor al final del siglo está al mismo nivel, porque, oye, ya no se trata de escribir una novela, escribir un libro de poemas, escribir, sino perfectamente puedes hacer un TVO, ¿no? Entonces, oye, no sé, esto ya es soñar por soñar, pero tú sabes lo bonito que le dieran alguna vez un premio de literatura, Nobel de literatura a alguien como Alan Moore, ¿sabes? Lo chulo que sería eso. Oye, ¿y por qué no? Es que este señor hacía guiones de TVOs. Pues, joder, es que, no sé, superar eso, ¿no? Que no se lo den por la cosa esta que he escrito ahora de Jerusalén, ¿no? Que me imagino que tú eres de los que dicen que se lo ha leído, pero lo tienes ahí en la mesa esa que te cogea un poco, ¿no? Voy por la mitad, voy por la mitad. Reconozco que me está costando. Voy a dar un poquito de envidia. Justo ayer leí el último de Nuria Tamarit, que ha hecho para Francia, Sí, sí, te lo vi por Twitter y ya me quedé vagueando. es sensacional. Esto es un poquito de envidia. Vamos acabando ya esta charla. Estamos intentando desde varios ámbitos que el cómic entre en el ámbito educativo. Hemos montado este máster en el que tú también colaboras de cómic y educación para intentar, pues eso, intentar formar
en este ámbito, pero todavía faltan muchas iniciativas para algo que creo que sí que es fundamental, que es no solo visibilizar, sino formar a los profesores en la utilización del cómic en el aula. Ahí todavía tenemos un debe, pese a que nosotros ya en la Universidad de Valencia hemos empezado con este máster, pero claro, si queremos que el cómic entre en el aula, tenemos que darle a los profesores recursos y mecanismos Mm. para que puedan utilizarlo, ¿no? Nadie nace sabido y evidentemente hay que enseñar a utilizar el cómic en todas sus formas. ¿Crees que este ámbito de enseñanza en los CEFIRES también se están empezando a hacer cosas, en diferentes ámbitos de formación de profesorado? ¿Crees que cada vez está teniendo más repercusión? Sí, sí, ya te digo que yo soy consciente porque lo vivo en primera persona de este cambio, ¿eh? No, vamos, hace 15 años cuando empecé a trabajar yo como docente era impensable encontrarte con cursos de CEFIRE o de otras administraciones, de los centros de formación de otras administraciones que plantearan ese tipo de cosas, pero de un tiempo a esta parte, pues sí, cada vez más, ¿no? Yo lo tengo súper claro, vamos, por ponerte un ejemplo, o ya entrando en estadísticas científicas. Hace 4 años hice, creo que, una formación solo de CEFIRE sobre narrativa gráfica. Este año, si el tema del COVID no hubiera aparecido, pues hubiera hecho casi 7, ¿no? Entonces, y simplemente yo, y no es porque Pedro te sobra el trabajo, sino porque hay una necesidad. Me llamó también mucho la atención que incluso en la última que hice antes de que estallara todo esto, que fue para el CEFIRE de Gandía, y lo hicimos en Sueca, habían compañeros profesores que venían a formarse de otras administraciones, incluso de Teruel. Este hombre, o sea, vino de Alcañiz a posta para ir al cursillo, se quedó a dormir en Gandía, pero digo, pues es que me quiero formar en esto y mi administración todavía no. Pero claro, luego al cabo de los meses recibes una llamada del CEFIRE o el equivalente de Teruel, de Oragón, y te dicen, mira, que queremos hacer una formación sobre esto. Entonces yo creo que sí, que cada vez más. Evidentemente, no se trata de que los profesores empiecen a dibujar a cascoporro. Y tampoco se trata de convencer al que ya es profeta, que somos los aficionados acérrimos a este tipo de cosas. Pero sí que normalizarlo en los claustros y que se conviertan en una herramienta que pueda trabajar todos. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho. Lo que queda es que la gente compre tu libro, es fundamental. Eso hemos venido a eso, que compren tu libro. La historia del arte en cómic, la Edad Media, editado por Despertaferro, además una edición extraordinaria, que yo creo que hay que agradecer que la editorial la haya cuidado tanto. Y esperar en esta línea todas tus iniciativas que seguimos por la red. Eres muy activo en redes y eso se agradece. No solo eso, sino además siendo muy generoso a la hora de regalar contenidos, que también compartes muchísimos contenidos para los compañeros. Y yo creo que en ese sentido vamos a ver si la gente pues, se despierta ese interés por utilizar el cómic dentro del aula, que yo creo que no es solo utilizar el cómic dentro del aula, es sencillamente cambiar las metodologías para lograr lo que todos buscamos, que es transmitir conocimiento y conseguir formar a la gente para que se pueda desempeñar en un futuro. No estamos diciendo que todo se tenga que enseñar con cómics, sino sencillamente que busquemos metodologías nuevas para que la gente aprenda, que es lo que queremos a fin de cuentas. La gran ilusión de todo docente es que sus alumnos y alumnas aprendan, ¿no? Con lo cual, Totalmente de acuerdo. cómo llegar a ello es lo de menos. Pero bueno, si puede ser con los TVOs, mejor. Vamos a dejarlo claro, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo sí que quería cerrar con una cosa que te agradezco mucho, el prólogo que has hecho para este segundo volumen. Te lo propuse un poquito. En el primero, por ejemplo, sí que quería que la persona representativa fuera alguien dedicado a la docencia, a la enseñanza en secundaria, ¿no? Por eso busqué a Tony Solano. Pero aquí sí que quería que alguien centrado ya en el mundillo del cómic pudiera aportar su granito de arena. Entonces, te agradezco mucho todo lo que dices y tu disposición. La verdad es que es como aquello que le pasaba a Borges, ¿no? De que, ¿y el cómic qué tal? Pues al principio decae, ¿no? Entonces, lo digo porque el prólogo es muy bueno, el otro, pues bueno, ya lo dejaremos ahí, ¿vale? Yo te puedo asegurar que no he recibido ningún jamón, lo cual es algo que siempre uno espera, pero nunca lo logra. Pero en este caso es un prólogo que se hace con muchísimo gusto, porque tenerte también en el equipo del máster de cómic y educación es un lujazo, es un lujazo. Todos aprendemos de ti y yo creo que en ese sentido pues estás siendo nuestro mascarón de proa, dando esa visibilización que necesitamos del TV en el aula y que yo creo que todos y todas te agradecemos desde el mundo del cómic
Y ya no desde el mundo del cómic, desde el mundo de la docencia, de demostrarnos que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, incluso te diría de aportar ilusión, que mucha gente había perdido y decir, bueno, se pueden hacer las cosas de otra manera. Muchas Es gracias, que Pedro. tienes que entrar con ilusión en el aula. Exacto. Muchas gracias, Pedro, por todo esto. Seguimos hablando, seguimos buscando nuevas ideas y esperamos verte por el aula de cómic más veces, con cursos, con charlas y con los nuevos volúmenes que vaya sacando de historia del arte de aquí al futuro, que esperamos que sean muchos. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Álvaro. Muy bien. Hasta luego.